Hoy estamos aquí finalizando la segunda parte del libro de Apocalipsis por la gracia de Dios. Entonces nosotros sabemos que el libro de Apocalipsis él está dividido en tres partes. Según es el propio bosquejo que el libro de Apocalipsis trae en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, que el Señor le dice a Juan: escribe las cosas que viste, las que son y las que han de ser. Entonces las que viste, capítulo 1, la visión de Jesucristo glorificado. Las que son, capítulo 2 y capítulo 3, que eran las iglesias que estaban allí, esas 7 iglesias allí de la provincia del Imperio Romano, de Asia, que estaban allí en ese tiempo, ¿no? Esas 7 iglesias. Y también habíamos hablado al respecto de que las 7 iglesias, ellas pueden ser vistas de tres maneras. Primero, de la manera histórica. Segundo, como manera devocional. Y tercero, nosotros podemos ver las 7 iglesias de una manera profética, donde cada una de las 7 iglesias representa un tiempo en la historia. Entonces habíamos hablado que la iglesia en Éfeso, la primera iglesia, representa la iglesia del siglo I, la iglesia que es la iglesia de los apóstoles, la iglesia de Esmirna representa la iglesia del siglo segundo y tercero, que es la iglesia perseguida allí por el Imperio Romano, la iglesia en Pérgamo, la iglesia del siglo IV, la iglesia que se casa con el mundo, se casa con el Imperio Romano. La iglesia en Tiatira representa, a partir de estas últimas 4 iglesias, las últimas 4, entonces nosotros sabemos que estas últimas 4 iglesias, ellas mencionan de alguna manera específica la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea que cada una de estas iglesias es un modelo, y estos últimos 4 modelos de iglesia, ellos van a permanecer hasta el final, hasta la venida de Cristo. La iglesia en Tiatira entonces representa la iglesia de la Edad Media, que es la iglesia católica. La iglesia en Sardis representa la iglesia reformada allí del siglo XV con Martín Lutero, donde nace la reforma protestante. Entonces podríamos decir que Tiatira sale de Sardis. Y después nosotros tenemos la iglesia en Filadelfia, que es la iglesia del siglo XVIII, XIX, donde hubo un despertar a respecto del Espíritu Santo, donde los hermanos comenzaron a buscar esa relación con el Espíritu de Dios, yendo mucho más allá de solamente tener doctrina, ¿no? Como le pasaba a la iglesia en Sardis, que tenía nombre de que está vivo, pero realmente estaba muerto porque solamente tenía doctrina, pero ningún relacionamiento con el Señor. Entonces estos hermanos de Filadelfia, ellos rescataron aquello que es la relación con el Señor. Aquí acrecentando algo, realmente el Señor quiere que nosotros seamos una iglesia del modelo de Filadelfia. Filadelfia es la iglesia del amor entre hermanos, del amor fraternal, la iglesia donde cada creyente es un ministro, donde todos los miembros del cuerpo están activados. Y para finalizar, pues nosotros tenemos la iglesia en la Odisea, que la iglesia en la Odisea, pues ella sale de Filadelfia, que es la iglesia que se enfría, ¿sí? Y hablamos que cada una de las 7 cartas, todas las cartas tienen la misma estructura. Primero Jesús se revela de alguna manera para la iglesia, después Jesús da un mensaje que viene acompañado por una exhortación y un elogio, dependiendo de la iglesia. Y al final hay una promesa al vencedor, ¿sí? Entonces la carta a la Odisea pues es la última carta que nosotros vamos a estar estudiando aquí para finalizar el capítulo 3, que sería la segunda parte del Apocalipsis, las cosas que son. Ya vimos las cosas que viste, pasado, Jesús glorificado allí, capítulo 1, las cosas que son. Entonces era lo que estaba aconteciendo allí en el momento en que Juan estaba viviendo, el apóstol Juan. Estas 7 iglesias estaban allí en Asia. Y Jesús le manda una carta a cada una de esas iglesias. Entonces este es el final de esta segunda parte de Apocalipsis. Y a partir de mañana nosotros comenzaremos en la última parte del libro de Apocalipsis, pero sin más introducción, pues vamos a entrar en el mensaje de la Odisea. Yo estoy seguro de que Dios quiere hablar con nosotros. Dios tiene algo que quiere compartir con tu corazón y que quiere que nosotros vengamos a obedecer. Amén.
Dice así, leámoslo todo desde capítulo 3, versículo 14 al 22. Si tú tienes tu Biblia ahí, puedes acompañar. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Entonces siempre hemos comenzado explicando el significado de la palabra, ¿no? De la carta de la iglesia. Entonces el significado de la odisea, ellas son dos palabras en griego realmente, laos y disea. Una cosa que nosotros ya habíamos estudiado cuando nosotros hablamos al respecto de los nicolaitas. Entonces es más o menos algo parecido. Solamente que los nicolaitas son el clericalismo, dominio, dominadores del pueblo. Pero aquí en la Odisea es diferente, que Laos significa pueblo y Disea significa opinión. La opinión del pueblo. Entonces esta es una iglesia, es la iglesia democrática, es la iglesia que vive por la democracia. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, la mayoría está de acuerdo, pero la iglesia no funciona así realmente, aunque todos son ministros, todos son sacerdotes y no tenemos un clero, pero sí hay autoridad en la iglesia. ¿Por qué? Porque esa autoridad está determinada por el nivel de madurez. Entonces, las decisiones en la iglesia realmente, según nos enseña el libro de Hechos de los Apóstoles, ellas eran tomadas por los hermanos más maduros de la iglesia. Ellos se reunían y tomaban las decisiones. Entonces estos hermanos más maduros son conocidos o llamados en el Nuevo Testamento como presbíteros, que son los que gobiernan la iglesia, pero ellos son hermanos maduros, ellos no gobiernan según sus propios deseos, no, sino por ser los más maduros, pues ellos toman las decisiones como guiados por el Espíritu Santo. Entonces nosotros vemos allí el caso de la iglesia en Antioquía, que estaban reunidos allí los 5 presbíteros de la iglesia en Antioquía y estaban orando y ayunando. Y allí en medio de esa oración y ese ayuno dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra que les he mandado. También nosotros vemos allí en Hechos capítulo 15, cuando hubo este problema en el cual el apóstol Pedro, estando también allí en Antioquía, cuando el apóstol Pablo estaba allí, Pedro llegó para visitar y estuvo allí con ellos, viviendo con ellos y todo, comía con los gentiles, estaba tratando a todos los hermanos de la misma manera, tanto judíos como gentiles, pero cuando fueron enviados unos de Santiago, o sea, unos de Jerusalén, llegaron allí. Dice la palabra que Pedro se retrajo y junto con esa simulación Bernabé también cayó en esa simulación. Entonces Pablo lo confronta públicamente, cara a cara, dice la palabra, y ellos toman la decisión de resolver eso en Jerusalén y se realiza el primer concilio de la iglesia allí en Hechos capítulo 15, donde los hermanos más maduros se sientan, conversan y ellos toman ciertas determinaciones, ¿no? Y una de las determinaciones más poderosas fue cuál, que todas las personas serían salvas por la gracia de Dios, pero que solamente se abstuvieran de que de fornicación y de comidas sacrificadas a los ídolos. Pero esta iglesia es ¿cuál? Esta iglesia es la iglesia de la opinión. Entonces, es tipo así cuando la persona vive mucho de sus opiniones, la persona no es guiada por el espíritu, sino siempre está dando su opinión, dando lo que piensa, diciendo lo que piensa, pero por lo general, muchas veces cuando nosotros nos la pasamos opinando al respecto de todo o dando opinión al respecto de todo, por lo general,
tenemos la tendencia a vivir en lo natural, a ver las cosas de manera natural y a terminar dando soluciones naturales basadas simplemente en nuestra experiencia. Pero nosotros no debemos ser así como la Odisea. No podemos vivir de la opinión del pueblo. Nosotros necesitamos es que oír la voz de Dios para tomar las decisiones. Sí, entonces no queremos ser como la Odisea, ¿no? La iglesia de la opinión del pueblo, la iglesia de la mayoría, la iglesia de la democracia. ¿Quién vota? ¿Cuántos votan? La mayoría decide. No, no se trata de eso. Lo que realmente el tipo de gobierno que Dios quiere en la iglesia y en tu vida es una teocracia, donde Dios es quien gobierna nuestras vidas. Hacemos en la voluntad. Recuerda que cuando nosotros estamos con Dios, nosotros entonces somos ¿qué? Mayoría. Entonces, esta es la iglesia de la opinión del pueblo. Vamos entonces al versículo 14. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces Jesús se le revela a la iglesia en la Odisea como el amén. ¿Por qué? Porque amén es una palabra que nosotros acostumbramos a usar mucho, ¿no? Pero realmente tú sabías que amén es una persona, es uno de los nombres de Jesucristo, ¿no? He aquí el amén. Si no dice que Dios dice amén, sino que he aquí el amén. El propio Jesús es el amén. Y también Él se le revela a esta iglesia, que es una cosa que nosotros también debemos estar conscientes. ¿Por qué se revela con el amén? Él está queriendo decir que todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. Entonces, interesante que nosotros, es una cosa muy seria, ¿no? Jesús dijo que vendría y vino. Dijo que nacería de una virgen, nació de una virgen. Dijo que moriría en una cruz, murió en una cruz. Dijo que resucitaría el tercer día, resucitó al tercer día. Dijo que subiría a los cielos, subió a los cielos. Entonces ya por ahí tú puedes sacar la ecuación. Él dijo que regresaría y él va a regresar. Entonces necesitamos estar que atentos, vigilando, orando, ayunando, buscando la presencia de Dios siempre, constantes en la oración, como dice allí el apóstol Pablo en la carta a los romanos, constantes en la oración. Amén. Entonces él se le revela de esa manera y dice el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Algunos toman este versículo para decir que Jesús fue creado, pero no, este principio se refiere a que Él es el que sustenta todas las cosas, como dice el libro de Hebreos, el libro de Colosenses, ambos en el capítulo 1 dicen que Jesús es el que sustenta todas las cosas y que todas las cosas fueron hechas por Él y por medio de Él. Ahora comienza esta parte de la carta, ¿no? De la estructura de la carta, que es el mensaje en sí mismo, que es la parte que nos conlleva al elogio y también a la exhortación, ¿no? Pero aquí comienza ya con una exhortación, dice, yo conozco tus obras, que realmente la iglesia en la Odisea no recibe ningún elogio, ella solamente recibe exhortaciones, entonces es una carta fuerte. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Entonces realmente que esto de ser frío o caliente es una cosa muy seria, mis amados hermanos. Jesús era una persona que no tenía respetos humanos. No quiero decir que él no respetaba, no, sino no tener respetos humanos es cuando la persona no se preocupa tanto con la opinión de los otros, más se preocupa con la opinión de Dios. Entonces, es el deseo de querer agradar a todas las personas. Sí, porque frío y caliente, bueno, son dos temperaturas que podemos decir que son alguna cosa. Frío, una cosa es fría, otra cosa es caliente, pero el tibio es el equilibrio térmico allí. Entonces es la persona que quiere agradar a todo el mundo. Cuando tú quieres agradar a todo el mundo, entonces ¿sabes cuál va a ser la consecuencia? Tú vas a terminar desagradando a Dios. Y al final de cuentas, quien intenta agradar a todo el mundo termina desagradando a todas las personas.
¿sí? Es una cosa muy seria uno estar encima del muro. Nosotros no podemos estar encima del muro. Quien está encima del muro, quien no escoge un lado, pues lleva pedrada de ambos lados. Entonces nosotros debemos ser, esto que nos está diciendo el Señor Jesús es que nosotros es imposible querer ser simpáticos con todo el mundo. No podemos ser simpáticos con todo el mundo, debemos ser ¿qué? Posicionados. Mira lo que complementa el versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces es una cosa así tremenda querer agradar a todas las personas, ¿sí? Aún querer agradar a las personas hay un problema. El Señor Jesús, la palabra de Dios dice así que si nosotros agradamos a los hombres, el apóstol Pablo fue quien lo dijo, si agradamos a los hombres, si yo agradara a los hombres, entonces no soy siervo de Cristo, porque a la persona principal que nosotros necesitamos agradar es a quién, a Dios. Y puedes tener certeza que cuando tú agradas a Dios, tú vas a terminar agradando también a aquellos que son del Espíritu, a aquellos que viven por el Espíritu. Necesitamos entonces estar ¿qué? Posicionados. Si no podemos estar encima del muro, ¿sí? Entonces posiciónese sobre moral, sobre pecado, sobre doctrina. Esté posicionado, tenga un posicionamiento al respecto de todas las cosas. Ahora, alguien puede decir, pastor, pero ¿y si uno se posiciona y uno está equivocado? Bueno, pues si usted se posiciona y está equivocado, pues pide perdón, se retracta, pero no podemos nosotros ser omisos y no tener una posición a respecto de las cosas. Por lo general debemos tener una posición. Ahora no es necesario estar siempre exponiendo nuestra posición, sino cuando sea necesario, que Dios nos libre de ser como la Odisea, ¿no? La iglesia de la opinión del pueblo, siempre dando opinión al respecto de todo eso. Perdón. Y hay un versículo, mis amados hermanos, que nosotros debemos tener mucho cuidado, que es y se relaciona a esta cuestión de opinión, que es estar opinando al respecto de todo. Hay un versículo allí en el libro de Proverbios, Proverbios no, es en primero o segunda de Pedro, que el apóstol Pedro llega y dice así, no sufráis por entremeterte en lo ajeno. Entonces nosotros también debemos tener ese cuidado de no estarnos entrometiendo en lo ajeno, sino dejar que las personas puedan que tomar sus decisiones y ahí ellas van a ser más felices y tú vas a ser también más feliz, ¿sí? Entonces no somos la iglesia de la opinión, más queremos ser como la iglesia del modelo de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. Es lo que es la oración que hacemos en este día, es que Dios nos torne como esa iglesia del amor fraternal. Entonces, posiciónate, no te mantengas tibio, escoge un lado, sé una persona de alianza, porque cuando tú tienes alianza, entonces tú pasas a tener unidad de propósito y lo que tú edificas, sea en cualquier área de tu vida, comienza a tener peso, comienza a tener valor, comienza a tener calidad. Sí, pero cuando nos mantenemos tibios, no nos posicionamos en las cosas, entonces terminamos sufriendo. Quien intenta agradar a todo el mundo termina desagradando a todo el mundo, termina desagradando a Dios y termina sufriendo también. Entonces, ese tibio es el equilibrio. Tenemos que tomar cuidado con esa cuestión. El equilibrio es una cosa buena, es una cosa importante. Nosotros sabemos también que todo exagero es malo, pero también esta cuestión del equilibrio es una línea bien fina, ¿no? Porque aquí el Señor está diciendo que el tibio lo vomitará de su boca. Ojalá fueras frío o ojalá fueras caliente, pero tibio no, porque te vomitaré de mi boca. Entonces debemos ser que personas posicionadas, posiciónese, deciden este día, tome decisiones. Cuando tú ores y Dios te revele su voluntad, entonces posiciónate. Amén. Vamos a continuar aquí entonces en el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, mis amados hermanos, aquí los hermanos de la iglesia en la Odisea, ellos decían que nosotros, ellos decían
porque tú dices, ¿no? Entonces ellos decían, yo soy rico, yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahí el Señor le responde, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Es una exhortación fuertesísima, porque hermanos, una de las cosas más terribles que hay es cuando la persona no se ve a sí misma. Sí, cuando el apóstol Pablo dice así, no pienses de ti mismo más allá de lo que conviene. Entonces, a veces no sé si a usted le ha pasado eso, hermanos, que hay personas que no tienen un sentido común, que hacen cada cosa así, que usted llega a sentir, no sé, yo sufro a veces de eso, que es vergüenza ajena, de ver cuando una persona realiza determinadas cosas que uno dice, pero ¿será que él no se da cuenta? Entonces, por ejemplo, en un reality, en esos realities de Factor X y estas cuestiones, que la persona va y se presenta allí para cantar. Mira, la persona va a salir en cadena nacional, va a ser vista por millones de personas. Y hay unos que van allí para cantar, pero que realmente no saben cantar, sino que terminan haciendo el ridículo. Y así, yo no sé si es que les pagan o es que eso hace parte del show que montan y eso. O yo no sé si es que no hay nadie que sea capaz de decirle a la persona, oye, tú no sabes cantar, o es que la persona no se percibe. Tenía un amigo también así que él se puso a decirle a todo el mundo, ¿sí? Que el hijo de él jugaba fútbol así muchísimo, ¿no? Que mi hijo juega, mi hijo es un crack, mi hijo sabe jugar, mi hijo es el mejor y todo el mundo esperando que el hijo, y bueno, el hijo llegó, y cuando el hijo entró en el campo, comenzó a jugar y no jugaba, era nada, o sea, eso fue una gran vergüenza. O sea, nosotros debemos tener ese sentido común. Así parece una cosa hasta chistosa, pero es necesario que nosotros sepamos percibirnos. Y eso le pasaba aquí a los hermanos. Ellos decían, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sí? Hay personas que no consiguen aprender. ¿Por qué? Porque quien cree que ya lo sabe todo, pues nadie le puede enseñar. Existen las personas que tienen el complejo de Adán. No sé si tú sabes cuál es el complejo de Adán. Mas el complejo de Adán es que ella tiene que ser el inicio de todo. Todo tiene que comenzar a partir de esa persona. O sea, ella solamente recibe revelaciones directamente de Dios. No puede aprender con nadie más. Y eso es lo que le pasaba aquí a los hermanos. Dice, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero siempre hay cosas para aprender. El apóstol Pablo dice allí en 1 Corintios capítulo 8, versículos 1 y 2, dice que si alguien cree que ya sabe alguna cosa, aún no sabe como debería saberlo. Entonces esto era aquí un problema, ¿no? Es esa falta de sentido común. No pienses a respecto de ti más allá de lo que conviene, sino nosotros debemos ser que, como dice el apóstol Pablo, humildes, viendo a los otros como superiores. No estoy hablando de tener baja autoestima ni nada de eso, no, sino estoy hablando de ser una persona que tiene sentido común, que sabe tratar a los otros con respeto, que sabe recibir, que sabe aprender de los otros, ¿no? Como dice, ¿no? Quien es padre dice, no, uno piensa que uno sabe todo, pero cuando nacen esos niños le enseñan a uno mucha cosa. Entonces debemos estar abiertos a qué, a aprender. Entonces, estos hermanos aquí de la Odisea, pues en realidad era mucha erudición, ¿no? Mucha doctrina, mucha teología, pero poca revelación. Era mucha bulla, pero poca unción. Mucha música, pero poca adoración. Mucho patrimonio, pero poca riqueza espiritual. Mucho trabajo, pero poco fruto. Entonces, es un invertimiento, no, creo que esa palabra no existe, pero es un intercambio de valores, ¿no? Se valoriza aquello que no es realmente importante, lo que nosotros debemos valorizar es aquello que es importante para Dios, eso es realmente lo que tiene un valor eterno. Entonces, que nosotros le podamos pedir hoy al Señor que nos libre de toda ceguera
espiritual en nuestras vidas. Aquí dice entonces en el versículo 18, el Señor les dice, porque yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubras la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Entonces, interesante que nosotros hablamos mucho al respecto de la gracia de Dios, pero aquí el Señor está diciendo, yo te aconsejo que compres. O sea, ese yo te aconsejo que compres nos está hablando de que es un precio a ser que pagado. Por ejemplo, aquí está diciendo, compra colirio. El colirio sirve para que el colirio sirve para colocar en los ojos. Los hermanos aquí de la Odisea, ellos estaban que ciegos. Ellos creían que veían, pero no veían nada. Entonces comprar colirio, el colirio nos habla al respecto de qué, de revelación, y es un precio que se paga. Si tú quieres tener revelación, vas a tener que gastar tiempo, invertir tiempo leyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, orando, anotando, tomando nota, escuchando las predicaciones. Eso que tú estás haciendo aquí, que tú escuchas la predicación, escuchas el audio por el WhatsApp, pues tú estás invirtiendo tiempo, tú estás comprando ¿qué? Colirio. Entonces nosotros necesitamos comprar ¿qué? Colirio. El oro que nos dice aquí que compremos también, el oro nos habla de la gloria de Dios. Yo le he explicado a los hermanos que esos tres materiales en la Biblia, ellos tienen significado. Oro, la gloria de Dios; plata, la redención; y el bronce, el juicio de Dios. Entonces aquí nos está hablando, compra oro. Entonces compra gloria de Dios, la unción, la vida de Dios. Esas son cosas que se pagan un precio. Igual las vírgenes prudentes, ellas pagaron un precio. Cuando las vírgenes imprudentes se despiertan y se dan cuenta que el novio está llegando, le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Y ellas dijeron, no, no podemos. Id y comprad. Esa parábola no tiene nada que ver con la salvación, porque si tuviera que ver con la salvación, pues las vírgenes prudentes hubieran pecado al no darle aceite a las imprudentes. Pero ella no, esa parábola no tiene que ver con la salvación, sino tiene que ver con el reino. Entonces, es una cuestión de qué, de pasión, se paga un precio por estar con una persona. Si tú tienes una relación con una persona, una esposa, estás relacionándote con alguien para en un futuro casarte, estás conociendo a alguien, pues como tú conoces una persona, tú tienes que invertir tiempo. Si tú tienes una familia, tú tienes que invertirle tiempo. Y asimismo la unción, la gloria de Dios, pues nos habla de que de invertir tiempo. Entonces compra colirio, compra oro refinado en el fuego para que seas rico, rico en las cosas espirituales. Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu nudez. Entonces era una iglesia que estaba desnuda. Pero yo les había explicado a los hermanos que a respecto de las vestiduras, nosotros tenemos dos vestiduras aquí en Apocalipsis. Unas son las vestiduras de la salvación. Cuando tú crees en Cristo, estás revestido de Cristo. Pero estas vestiduras que está hablando aquí son las vestiduras nupciales, que son para participar de la fiesta, ¿sí? Para participar del reino. Entonces, son los hechos de justicia que nosotros hacemos, como lo dice allí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 8, dice que los actos, las vestiduras son los actos de justicia de los santos. Vamos a avanzar aquí, versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que corrección en nuestras vidas realmente es una de las manifestaciones de la gracia de Dios y del amor de Dios. Porque cuando nosotros somos corregidos, cuando tú corriges a un joven, a un niño, entonces tú corriges a una persona o una persona es corregida respecto de alguna cosa, aparentemente pues en ese momento no se siente bien la persona. Pero sabes una cosa, eso le va a hacer bien a su carácter. Entonces es gracia de Dios porque la persona va a ser que transformada y eso lo va a librar de que más adelante de cometer errores
mayores. Entonces, cuando nosotros le exigimos responsabilidad a una persona, o tú le exiges responsabilidad a alguna persona, eso también es amor, es manifestación de amor. ¿Por qué? Porque va a ser bueno para él. Carácter. Nosotros tenemos que enseñar a los niños, tenemos que enseñar a los jóvenes, y ellos necesitan crecer en carácter. Los adultos también necesitamos crecer en carácter. Pero entonces, aquí lo dice, ¿no? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces, reprensión realmente es una de las manifestaciones de la gracia de Dios. Exhortación es una de las manifestaciones también de que de la gracia de Dios. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pues este es un versículo, mis amados hermanos, que por lo general usted ya lo debe haber escuchado siendo aplicado para evangelismo. Si tú lo usas para evangelizar, no hay ningún problema, no tenemos ningún problema con eso, no vamos a discutir por eso. Pero según el contexto aquí que nosotros vemos es que este versículo no es dado para nuevos convertidos, sino Jesús se lo está diciendo a la iglesia. Piensa en una iglesia en la cual Jesús está por fuera. Es mucha doctrina, es mucha cosa, mucha erudición, mucha teología, mucha cosa, mucho sí, esto, lo otro, sí. Pero lo principal, Jesús, que es lo principal en la iglesia, estaba del lado de afuera. Ponte a pensar, una iglesia que dejó a Jesús del lado de afuera. Esto es tremendo. Ellos realizaban sus cultos y Jesús no tenía entrada. Realizaban vigilias, Jesús no tenía entrada. Realizaban oraciones, Jesús no tenía entrada. Pero Él da una promesa. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿sabes? ¿Esa puerta es cuál? Es la puerta de nuestro corazón. Ábrele, oye la puerta. Abre hoy la puerta de tu corazón al Señor y tú vas a ver cómo tu vida va a ser que transformada. Amén. Y entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ese cenaré con Él y Él conmigo nos habla de intimidad, ¿sabes? La mesa es un lugar de intimidad. Los judíos, ellos no se sentaban con cualquier persona, no se sentaban con los gentiles, no compartían mesa con los gentiles. ¿Por qué? Porque la mesa ya tiene un significado, ya tiene significado de intimidad y tiene significado de alianza. Una de las maneras con las cuales eran selladas las alianzas en la antigüedad, porque habían varias maneras, una de esas era cuál, comiendo juntos, sentándose a comer juntos. Tú puedes concordar conmigo que tú no te sientas a comer con cualquier persona, tú te sientas a comer con aquel que tiene intimidad. Tú vas a un restaurante donde no conoces a nadie, fuiste solo, tú por lo general procuras sentarte donde, en una mesa, solo. Nadie quiere sentarse con una persona que no conoce, con una persona que no tiene comunión, ¿sí? Entonces, la mesa nos habla respecto de eso, de intimidad y de comunión con el Señor. Jesús no puede estar del lado de afuera, Él tiene que estar dentro. Abre la puerta de tu corazón para recibir las verdades de Jesús, para entrar en esa comunión y esa intimidad con Cristo en ese tiempo. Y por fin, entonces nosotros llegamos a la promesa al vencedor. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces este es un versículo que habla respecto de los vencedores. Al que venciere. Ya para este punto, para ti ya debe estar más claro esta cuestión del reino, que es diferente el reino, que es el milenio, que es la recompensa cuando después de la gran tribulación Jesús venga. Él va a establecer su reino aquí durante 1000 años y los vencedores van a reinar juntamente con Cristo. Nosotros hablamos aquí de corona, de que sería hecho columna, pero aquí nos muestra ya una figura, una ilustración ya más poderosa, más concisa respecto del reino. Nos dice trono, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Entonces los vencedores, los que están orando, vigilando y esperando la venida del Señor Jesucristo, tienen esas cualidades del vencedor, ¿no? Nosotros vimos aquí todas las cualificaciones del vencedor. Allí en la iglesia de Éfeso decía que el vencedor pues es el que vuelve al primer amor. La otra iglesia, el que vence a los nicolaitas, el que es un antipas,
que se posiciona contra las cosas, ¿sí? Veíamos en la iglesia en Sardis que el vencedor es aquel que tiene una intimidad con el Señor, con el Espíritu de Dios. Entonces en cada una de las cartas nos da una visión general al respecto de que del vencedor, de las calificaciones de las cualificaciones o las cualidades que necesita tener quien el vencedor. Pero entonces la recompensa del vencedor es ¿cuál? Reinar con Cristo durante 1000 años aquí en la tierra, cuando Jesús venga y establezca su reino, después de la gran tribulación. Amén. Entonces, después de estas 7 cartas que nosotros hemos visto, ya tú debes tener un cuadro. Ya te he pintado un cuadro aquí por la gracia de Dios de lo que ha sido el mover de Dios durante estos últimos 2000 años, el mover de Dios en medio de las iglesias durante estos últimos 2000 años. Y que Dios nos dé la gracia, hermanos, de ser del modelo de Filadelfia, ¿sabes? Yo no te voy a decir, no, nosotros ya somos Filadelfia, porque si yo dijera, me van a gloriar diciendo ya somos Filadelfia, tal vez es porque ya me torné la Odisea. Realmente es porque yo estaría ya ciego, no estaría consiguiendo ver. Yo sé que nosotros tenemos cosas en las cuales necesitamos avanzar. Yo, cada uno de nosotros, los hermanos, la iglesia. Entonces mi oración y mi deseo es que podamos tornarnos la iglesia del modelo de Filadelfia, la iglesia de los hermanos, la iglesia del amor fraternal, la iglesia donde todos y cada uno son un ministro, un sacerdote. Amén. Entonces vamos a hacer una oración, mis amados hermanos, y que Dios nos dé la gracia de poner en práctica, como la exhortación que nos hace el apóstol Santiago. No seáis tan solamente oidores, entonces es importante oír, mas también hacedores de la palabra de Dios. Entonces que Dios nos dé la gracia de que lo que nosotros escuchamos y el Espíritu Santo nos toca en el corazón, pues nosotros podamos que obedecerlo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo en que hemos estudiado las 7 iglesias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por la visión que nos has dado al respecto de mover de Dios. Señor, tenemos ese anhelo y ese deseo de ser vencedores, Señor. Guíanos, capacítanos, Señor. Tu gracia nos basta, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y que podamos ser una iglesia del modelo de Filadelfia, la iglesia de los hermanos, la iglesia del amor fraternal, la iglesia donde cada uno es un sacerdote y un ministro de Cristo, Padre. Una iglesia que crece, una iglesia que avanza, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, mis amados hermanos. Entonces, ya a partir de ahora nosotros vamos a entrar al capítulo 4 y vamos a tener una visión del trono celestial. Amén, va a ser una bendición. Un abrazo a todos y que Dios